Hola, hola, bendiciones. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor Michel Delantes. Les invito a que sea partícipe de nuestro programa Discipulado Integral, donde estaremos hablando diferentes temas para su crecimiento y desarrollo espiritual. Estaremos tocando temas que de cierta manera se han desaparecido de los púlpitos. Estaremos recuperando, destapando esas doctrinas de esos pozos antiguos que los filisteos llenaron de piedra. Estaremos redescubriendo las escrituras desde una perspectiva de revelación y empoderamiento del Espíritu Santo en y por la palabra de Dios. Hola, hola, bendiciones. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde la iglesia bíblica del Evangelio del Reino, en Cuba, en la provincia de La Tuna. Y hoy queremos seguir compartiendo y hablando sobre las oraciones apostólicas, un tema que de cierta manera causa revuelo, sobre todo en estas iglesias tradicionales y convencionales, conservadoras, que cuando oyen mencionar la palabra apostólica o apóstol, es como que se dicen, es como que le entra nerviosismo. Y cuando hablamos de oraciones apostólicas no estamos hablando, no estamos haciendo alusión a ningún ministerio apostólico, ni estamos ensalzando el ministerio apostólico. Hablamos de oraciones apostólicas porque nos estamos refiriendo a las oraciones de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan y de los apóstoles. Estamos hablando de oraciones que debieran de ser el modelo para que nosotros los pastores del siglo XXI, los líderes del siglo XXI, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, incluyendo superintendentes, obispos, aprendamos a orar, aprendamos a interceder a favor de esas congregaciones que en la mayoría de las veces nosotros no sabemos ni cómo clamar a Dios por ellas. Cuando nosotros analizamos las oraciones del ministerio de la iglesia, se puede dividir de dos maneras. Mis oraciones egocéntricas, que se concentran en lo que yo quiero, que no deja de esconder el querer sobresalir, fama, éxito, grandeza, y aquellas oraciones que no van concentradas en lo que yo quiero, sino que van concentradas en lo que Dios quiere para mí y para esa congregación a la que yo estoy pastoreando. Tenemos que aprender a orar oraciones que cambien las historias, no sin antes pedirle a Dios que a través de su palabra, a través de las oraciones, puedan nuestras vidas ser transformadas. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que produzcan un cambio, que produzcan trastorno, que produzcan una revolución espiritual de transformación, de sanidad, de liberación en un mundo caído, en un mundo que está tocando fondo, en un mundo que está agonizando. Pero estos hombres y mujeres que van a ser usados por Dios para producir este tipo de cambio, necesitamos reconocer que nosotros primeramente necesitamos ser transformados para llevar transformación a las naciones de la tierra. Las oraciones apostólicas llevan en sí mismas la voluntad, el deseo del corazón de Dios. Tenemos que concentrarnos en que hay una diferencia cuando yo oro guiado por el Espíritu de Dios, cuando yo oro la Biblia, cuando escuchamos las oraciones de las personas en las congregaciones, cuando vamos a esos congresos y vemos las oraciones de estos llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, cuando vamos a esas asambleas y vemos el llamado, vemos el tipo de oraciones que se elevan desde estos lugares, nos damos cuenta que estas oraciones dejan a Dios fuera de ellas. Dios no se incluye en estas oraciones porque lo que buscamos es gloria para nosotros, gloria para la obra que representamos, gloria personales. Pero cuando nos alineamos con las oraciones bíblicas, con las oraciones de los profetas del Antiguo Testamento, cuando nos alineamos con las oraciones de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Salomón, de David, de Pablo, de Juan, de Pedro, de Jesús, nos damos cuenta que estos hombres siempre estuvieron buscando el ensalzar, la exaltación, el honrar y glorificar a aquel por el cual ellos habían sido llamados y enviados. Las oraciones apostólicas tienen una profundidad de sabiduría y de conocimiento. Notemos, ya yo envié un primer video y estaremos viendo unos cuantos videos, que estas oraciones tenían una dirección. Estas oraciones, los pedidos principales en estas oraciones eran por discernimiento, por sabiduría, conocimiento, por revelación, por entendimiento espiritual.
Las oraciones apostólicas expresan el corazón de Dios para establecer su justicia aquí en la tierra. Dice en la oración modelo que se haga tu voluntad en la tierra, en el cielo, como en la tierra. Miremos el modelo del más grande de los intercesores, Jesús, cómo enseñaba a sus seguidores. Y Jesús no le enseñaba a sus seguidores a hacer oraciones egocéntricas, buscando el provecho personal, sino que Jesús sabía que si sus discípulos aprendían ese misterio de lo que significaba la frase, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, porque el propósito de esta oración es traer el cielo aquí a la tierra. Por eso es que yo hablo y hago énfasis y estoy cultivando este estilo de oración, porque no tengo otro modelo a seguir que el que no sea el de Pablo y algunos reformadores. Orar de una manera bíblica es lo que mueve su mano, lo que desata sus recursos sobrenaturales sobre la iglesia y las naciones. Cuando vamos al libro de Hechos 19, allí usted puede ver allí cómo en un despertar allí el apóstol Pablo entra allí a una parte de Asia allí, y cómo el apóstol Pablo allí, sabiendo que era un hombre de oración, porque el apóstol Pablo oraba en la voluntad de Dios y ya Dios quería que él entrara allí, se moviera allí. Él fue comisionado allí en el libro de los Hechos capítulo 13, y ya en el capítulo 19 del libro de los Hechos el apóstol Pablo se encuentra a 12 discípulos allí que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero que no sabían ni papa, no sabían nada sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ellos solamente conocían el arrepentimiento de Juan. Pablo allí lo guía, lo dirige, y me imagino que aunque la Biblia no dice más nada sobre estos 12, sí voy a querer, de una manera intencional, me voy a hacer la idea de que se hicieron parte del equipo apostólico de Pablo allí. Y miren los resultados que alcanzan, miren los resultados que influencian el orar en la voluntad de Dios. Usted puede leerse allí, no le voy a hablar sobre ese tema, le puede leerse Hechos 19, del 8 al 20 allí, cómo a través de este tipo de oraciones apostólicas, de esta oración de revelación, de sabiduría, de discernimiento, en otras palabras, una oración guiada y empoderada por el Espíritu de Dios, cómo allí se desata un avivamiento allí, cómo allí los brujeros, los hechiceros, los espiritistas entregan sus libros allí, cómo allí habían unos falsos creyentes allí usando o queriendo usar el poder de Dios, cómo fueron confrontados, cómo fueron avergonzados. Pero también vean cómo la iglesia dio allí la honra, cómo dio allí empodera a la iglesia y la presenta como el medio, como el instrumento del Padre para traer transformación a una ciudad que estaba sumergida por el paganismo allí, por la oscuridad de la tiniebla. Cuando tenemos que entender que la oración es oír y decir. La oración no es solamente hablar ese verborreo que tenemos la mayoría de nosotros. La oración lleva dos intercambios. Es escuchar, oír, también es hablar. En la oración tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a oír, tenemos que saber cuándo hablamos, tenemos que aprender cuándo hablamos, cuándo callamos. La oración es comunicación de dos vías. La oración muchas veces es aprender a hacer silencio. La oración muchas veces es cerrar los ojos. La oración muchas veces es quedarnos en ese vacío ajeno al mundo físico, al mundo material, porque es cuando realmente empezamos a entrar en ese mundo invisible. La oración es quietud, es reposo, es descanso. Hay aproximadamente 650 oraciones en toda la Biblia. Hay como 450 oraciones que tienen respuestas en las Escrituras. Hay 25 oraciones en las que Cristo intercede. Hay 41 oraciones en las que Pablo menciona la oración. La iglesia nace en oración, Hechos capítulo 1, versículo 12. Te puede buscarlo ahí en sus escrituras y ver allí como aquellos apóstoles se suben en el aposento alto allí. Y desde la elección del sucesor de Judas, toda la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, todo lo que alcanzó, todo lo que logró, lo logró a través de la oración y del empoderamiento de las escrituras. La oración comienza en oración y la oración se retira y la iglesia, mejor dicho, la iglesia nace y surge en oración y la iglesia también se retira en oración. Apocalipsis capítulo 22 dice allí en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven, y que todos los que oyen esto digan ven. Entonces no te estoy hablando capricho, yo no te estoy hablando ninguna aberración, no te estoy hablando de ninguna doctrina falsa. La iglesia nace y comienza y se extiende
en oración. Y la iglesia se retira de este mundo en una oración. ¿Qué tipo de oración? No es la oración que estás haciendo tú, ni la que estamos haciendo nosotros. Oraciones bíblicas, oraciones conectadas con el deseo del corazón del Padre. ¿Por qué tomar las oraciones de Jesús y de Pablo como modelo? Porque nos revelan el deseo del corazón de Dios. Cuando usted va a las Escrituras, Jesús dijo varias veces, y me va a escuchar millones de veces decir esta frase: yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo solamente veo lo que el Padre me muestra, me revela, y lo que el Padre me revela y me muestra es lo que yo desato aquí abajo en la tierra. Jesús dijo del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y me lo hará saber. Entonces, mis oraciones tienen que estar conectadas con el deseo del corazón del Padre. Mis oraciones tienen que estar conectadas con lo que el Espíritu Santo recibe de Cristo. Yo no puedo seguir desatando estas oraciones egocéntricas, donde todo el que se da cuenta sabe que lo que estoy buscando es fama, grandeza. Mis oraciones no están alineadas con el deseo del corazón de Dios. Sigue diciendo las Escrituras. ¿Por qué orar en la Biblia? Porque orar en la Biblia es lo único que el Padre contestará. Hermano, yo quiero que usted entienda y aprenda. Yo lo estoy aprendiendo hace casi unos meses. No me da vergüenza decirlo, después de 35 años en el Evangelio. Hace unos meses el Señor me está revelando esta grande verdad. Y de cierta manera mi vida y el ministerio de nosotros de cierta manera ha comenzado a experimentar cierto cambio, cierta transformación. Ya tengo tranquilidad, tengo quietud. Ya no me siento frustrado, no me siento desanimado porque vengan muchas o pocas personas a la iglesia. Porque ya yo sé que Dios tiene el control de mi llamado, tiene el control de mi ministerio. Ya aquellos deseos de grandeza, aquellos deseos de fama, aquella búsqueda insaciable por multitudes solamente porque estaba compitiendo con el otro pastor, todo aquello, esta manera de orar me han revelado, me han dado la sabiduría del cielo, me están dando entendimiento y me han desintoxicado, me han desparasitado. Y ahora aquel peso de frustración, de derrota, aquel constante vaivén de desánimo como la ola del mar, un día feliz, otro día contento, han desaparecido. Ya no me interesa cuánta gente viene a la iglesia. Me paro ahí a predicar y estoy dando palabra de Dios. Sé que Dios no me dejará vergüenza. Dice en la Biblia, ¿por qué orar la Biblia? Hay un punto que dice, porque orar la Biblia, eso es lo único que el Padre contestará. Porque se basan en lo que Él prometió, en orar su voluntad. Vuelvo y repito, ¿por qué orar la Biblia? Porque orar la Biblia, eso es lo único que el Padre contestará. Porque se basan en lo que Él prometió, en orar su promesa, en orar su voluntad. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 5, verso 14? Dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vuelvo a repetirte el pasaje, 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vuelvo a repetirlo por tercera vez. 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo estoy entendiendo que yo tengo que vaciarme de esas oraciones egocéntricas, de esas oraciones que enmascaran mi soberbia, enmascaran mi orgullo, enmascaran mi carnalidad. Y aunque parezcan muy espirituales, detrás de esas oraciones, el motivo central, el propósito principal de esas oraciones no es honrar a Dios, no es el bienestar de los demás, es mi propio provecho, es mi sobresalir, es mi fama, es mi egocentrismo, es mi popularidad, es buscar mis recursos y el de los míos, el de los que conviven conmigo. Yo me estoy despojando de este tipo de oración diabólica, infernal, y me estoy aferrando a estas oraciones bíblicas que están más alineadas o están bien alineadas con lo que ya en la voluntad del Padre Él quiere para mí. Tristemente, ¿cuántas veces usted ha escuchado por ahí todo lo que tú pides al Padre en su nombre te lo dará? Y la gente no interpreta estos pasajes. Y por el 1 Juan me abrió los cielos, me abrió los ojos en este punto. Si mis oraciones no están alineadas con la voluntad, con el deseo del corazón de Dios, mis oraciones no tendrán respuesta. Y te lo voy a leer por cuarta vez. Y esta es la confianza. ¿Ven lo que dice Juan?
¿Cuándo es que yo oro con confianza? Aquí la palabra confianza se traduce con la fe de Dios, la fe verdadera, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Dice, y esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces yo tengo que acercarme al trono de la gracia, yo tengo que entrar al trono de la gracia, yo tengo que penetrar ese lugar santísimo, en una total certidumbre de fe, en una plena confianza de que lo que yo voy a presentar delante del Padre será concedido. Ahora, ¿cuál es el crédito? ¿Qué cosa es lo que me da esa confianza de que lo que yo voy a presentar será concedido? Que lo que yo estoy pidiendo, lo que yo presento en esa oración, en ese clamor, en ese ayuno, en esa vigilia, está conectado, está alineado con la voluntad del Padre. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo yo puedo pedir a la voluntad del Padre si no conozco su voluntad? Porque el único que me puede revelar lo que hay en el corazón del Padre para mí es el Espíritu Santo a través de qué cosas, de su palabra. Entonces, no hay otra alternativa de conocer la voluntad de Dios sino es a través del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces mis oraciones tienen que estar alineadas con la dirección, el gobierno del Espíritu Santo y las Escrituras, la palabra de Dios. Dice, la intención de estos estudios es que comencemos a caminar en espíritu de discernimiento, de revelación, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Todos somos testigos de que hay un mover por ahí un poco extraño sobre el énfasis que se está haciendo hoy en que tenemos que casi que volvernos israelitas, judíos. Tenemos que, tristemente, se está haciendo un énfasis tan fuerte en la necesidad de que si yo no soy judío, si yo no me meto en la cultura judía, para yo entender las escrituras, necesito conocer la cultura judía. Y eso lleva parte de verdad y lleva parte de mentira. Sí, yo necesito identificarme con la cultura judía porque las escrituras se escribieron desde la perspectiva de la cultura judía. Pero esto no quiere decir que si yo no conozco la cultura judía no voy a tener revelación ni sabiduría espiritual, porque no es la cultura judía la que trae revelación, ni la que da discernimiento, ni la que produce sabiduría. La cultura judía me ayuda a enriquecer, la cultura judía me ayuda a abrir más mi mentalidad, porque me lleva a identificarme más con el matrimonio, cómo se hacían las cosas, cómo era la agricultura, cómo se desarrollaban los diferentes oficios, el negocio, la cultura y otras índoles de la cultura judía. Pero yo no puedo monopolizar esta aberración de la cultura judía, porque yo no soy judío, ni quiero ser judío, ni voy a ser judío, ni tengo los recursos para ir a Israel. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no me esté revelando las escrituras, porque después que usted vea este video saque su propia conclusión si el Señor nos está enseñando o no nos está enseñando. Primero de Juan dice primero de Juan 2, 21 y 27 que el Espíritu Santo mismo, la unción misma nos enseña. Y cuando nosotros estamos haciendo tanto énfasis en que tenemos casi que depender de la cultura judía para interpretar las escrituras, entonces le estamos dando la espalda a la verdadera fuente de revelación, que es el Espíritu de Dios. Según la tradición judía e historiadores judíos y griegos, la iglesia del primer siglo tenía dos oraciones que eran principales. Que una era la oración de la mañana, la oración de consagración, que comenzaban en la madrugada. Me recuerdan, el maestro, Dios dejó ese ejemplo, ese modelo de oración, donde usted va a encontrar en los evangelios cuántas veces Jesús se levantaba muy de temprano, muy de mañana, muy temprano, iba a los lugares oscuros, iba a los desiertos y oraba. Y la iglesia del primer siglo tomó este ejemplo de oración, donde ellos encomendaban su vida a Dios, donde ellos ponían todo lo que ellos iban a emprender para Dios, lo ponían allí delante de Dios. ¿Qué es lo que se conoce? Según la tradición judía, se conoce por la oración de la mañana, la oración de consagración. Y estaba la oración de la noche, que según mis escritos de la tradición judía, ellos la llamaban las oraciones de confesión. Eran estas oraciones que ellos ya antes de dormir, ellos iban a poner allí su vida a cuenta con Dios. Eran las oraciones donde ellos iban allí
a limpiar sus vidas. Ellos reconocían allí en qué área de la vida le habían fallado a Dios, y ellos pasaban un tiempo allí limpiando. Allí es lo que el apóstol Pablo decía allí en 2 Corintios capítulo 7 verso 1: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces seguiremos enviando estos estudios. Suscríbete al canal, danos un like, haznos un comentario, dinos qué piensas sobre estos estudios. Quisiéramos, no es que dependamos de tu opinión, pero no quisiéramos solamente interactuar nosotros solos, sino que queremos darle esa libertad de que usted hable, que usted opine, para mi edificación también, porque de parte suya yo creo que yo también puedo aprender muchas cosas. Bendiciones, Dios me lo guarde, que la gracia y el favor de Dios se manifieste sobre su vida.